Paz y bendiciones, queridos hermanos en Cristo Jesús. Deseo con todo mi corazón que se encuentre usted muy bien. Su servidor, ministro Daniel Hernández Mayoral. Soy siervo de la palabra de Dios y predico y pastoreo en la iglesia de Templo Maranata en Playa del Carmen, en Quintana Roo. Estoy para servirles y soy su siervo. Estamos hoy nosotros estudiando la lección número 3 de esta escuela sabática, y esta escuela sabática se llama, la número 3, se llama Dios de verdad. Ese es el título, espero que se vea aquí, mi luz no me deja ver, pero ese es el título de la escuela Dios de verdad. Esta escuela sabática es muy interesante, hermanos, ya que en ella vamos a encontrar cosas muy valiosas, muy importantes, ¿sí? En el capítulo de Días de Jeremías, el verso 1 al verso 16, es un pasaje que habla acerca de la futilidad de los dioses, ¿sí? Cómo están hechos de madera, y habla un sinfín de cosas acerca de que tienen oídos y no oyen, tienen ojos no ven, tienen boca no hablan, son hechos de madera. Dice que un hombre está un día y tiene frío, corta un árbol, hace la madera, la usa para calentarse, con el trozo que queda se hace un dios y lo adora. Esta es lo que hace la gente con los dioses. Es Jeremías 10, 1 al 16, es básicamente lo que está hablando. Ustedes pueden leerlo con calma en sus casas y bueno. El texto dice que está en Deuteronomio 32, 4, y dice que Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Decía el pasaje de Deuteronomio, ya nos dice mucho acerca de lo que hoy vamos a hablar. Y el pasaje es clarísimo. Dios dice, Él es la roca, para empezar. Él es la roca, ¿sí? Después nos dice que su obra es perfecta. Imagínense nada más, Dios es la roca, su obra es perfecta, y además, además de todo eso, dice que todos sus caminos son rectitud. Imagínense nada más que Dios, con qué Dios estamos hablando, de qué Dios estamos hablando. Además, Dios es verdad. No dice que Dios es la verdad, ni dice que Dios tiene la verdad, ni dice que Dios proclama la verdad. No, Dios es verdad. Dios es verdad. No hay iniquidad en Él y es justo y recto. Esto es de lo que vamos a hablar hoy, porque hay que entender muchas cosas. Bueno, la primera escuela sabática que vimos habla acerca de la importancia de la verdad, ¿sí? Y luego asentamos la verdad en lo que es la palabra, y su palabra es verdad. Y esa palabra de ahí emana todo lo que vamos a hablar, que es Dios. Por lo tanto, si tenemos un Dios de verdad y nos dio una palabra, pues si ese Dios de verdad, esa palabra es de verdad. Entonces tenemos esta parte del objetivo en la cual vamos a contestar 3 preguntas. ¿Qué, cómo y para qué? Recuerden, el objetivo dice así: reafirmar la integridad de Dios como fundamento de la verdad divina, a fin de confiar plenamente en su carácter veraz y fiel, reflejar su autenticidad en nuestra vida cotidiana mediante una fe coherente y un testimonio honesto. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reafirmar la integridad de Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? Lo vamos a hacer poniéndolo como fundamento de la verdad divina. ¿Para qué lo vamos a hacer? Para varias cosas. Una es confiar plenamente en su carácter. 2, reflejar su autenticidad en nuestra vida. Y 3, reflejar, o sea, ¿cómo se va a reflejar eso? Bueno, mediante una fe coherente y un testimonio honesto. Así es como vamos a reflejar la autenticidad en nuestra vida cotidiana de nuestro Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Ahora, sobre eso nos vamos a mover en toda la escuela sabática, ¿sí? Porque miren, lo más importante es que nosotros vamos a tratar de entender, ¿sí?, algunas cosas de Dios. Hoy nosotros tenemos un concepto de Dios en una verdad relativa. Entonces, hoy la cultura de hoy tiene a Dios así, como que sí, como que no, como que es bueno, como que no, le puedo creer, no le puedo creer, etcétera. Y hacemos un mejorje de Dios y lo ponemos a nuestro antojo. En el libro de Romanos, si ustedes se acuerdan, dice que, además de Jeremías que ya vimos, el libro de Romanos dice que el hombre se inclinó ante los animales, etcétera, y que creó un Dios a su modo, a su forma, a su conveniencia. Entonces, fíjense que estamos hablando entonces de que la verdad que hoy está en el mundo es que
pues incluso hasta Dios es relativo. Puedes o no creer en él, existe o no existe, y ya empezamos a ver un montón de cosas acerca de Dios. Entonces, este proceso sutil que estamos teniendo, esta ideología que estamos viendo de la cosmovisión secular, va penetrando todas las áreas y a veces hasta la iglesia, ¿sí? Porque a veces creamos un Dios que no es el Dios que decimos. Entonces, miren, el ser humano moderno, el ser humano confía en el Dios que lleva dentro, en el Dios que ha creado, en el Dios que le acomoda. Entonces, abandona la visión del Dios eterno por esta temporalidad, por esto que está aquí, por el momento que está existiendo, el momento que está viviendo. Entonces, fíjense bien cómo estamos viviendo. Recuerden entonces, primera lección, vemos, la verdad es importante. Y hay verdades relativas y hay verdades eternas. ¿Dónde encontramos esa verdad? En la lección 2, que es la palabra. La palabra de Dios es la verdad, contiene la verdad y habla de Dios y por medio de esa palabra conocemos a Dios, esa revelación de la que estuvimos hablando. Y en esta lección vamos a hablar de Dios completamente. En este caso, de este Dios que estamos teniendo aquí. Recordando entonces estas cosas, nos damos cuenta que hoy en día no todos creen en Dios como deberían de creer. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es fijarnos en una cosa, ¿sí? Lo que nosotros vamos a ver hoy es que la integridad de Dios sostiene el mundo. Ese es el énfasis. Ya vimos el objetivo y ahora estamos viendo el énfasis y sobre el énfasis nosotros vamos a ver lo que es. Leímos el texto, leímos el objetivo y nos vamos ahora hacia ver esto. Primero, primer punto, ya lo vimos. Sí, los creyentes contemporáneos de hoy, nosotros enfrentamos ese reto ante la cultura que tiene una verdad relativa. Y nosotros diciendo que tenemos la verdad, entonces tenemos una pugna, una lucha, un desencuentro entre la cultura y nosotros, porque nosotros queremos vivir de una manera y la cultura dice de otra. Y así es día tras día, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que replantear, hermanos, muchas cosas, porque nosotros tenemos una comprensión de Dios y tenemos que replantearla. ¿Por qué? Porque tenemos que entender bien lo que Dios es. Por lo tanto, la fe, la iglesia, el hombre, el reino, la tierra, la vida eterna, todo esto tenemos que replantearlo para entonces renovar nuestras verdades conforme a las verdades eternas. ¿Qué se dice acerca de la iglesia? ¿Qué se dice acerca del pecado? ¿Qué se dice acerca del hombre? Y esas verdades tienen que estar bien con nosotros, porque a veces el asunto contemporáneo del mundo, la cosmovisión del mundo, piensa acerca de todas estas cosas algo, y es una verdad relativa. Y nosotros sacamos de la escritura todas estas cosas para entender lo que nosotros debemos de creer. Y esa es la verdad, ¿sí? La verdad. Ahora, ¿sí? Nosotros aquí vemos entonces que el Dios de la Biblia, hermanos, el Dios que tenemos aquí reflejado y que sacamos y extraemos de la Biblia, se va a revelar. ¿Cómo se revela, hermanos? El Dios que tenemos, ya lo usted leyó en el pasaje del principio 32:4 de Deuteronomio, ¿sí? Y vemos entonces que tenemos un Dios que es santo y que su santidad incluye integridad, la cual se relaciona intrínsecamente con la verdad, porque si hay integridad hay verdad, perdón, ¿sí? Vemos entonces nosotros que esta verdad, esto que tenemos nosotros se va a manifestar de esta manera, hermanos. Esta verdad se va a manifestar y lo que vamos a ver nosotros es la autenticidad, veracidad y fidelidad. Que eso es lo que vamos a ver ahorita, es lo que vamos a manejar. Todo lo que es la presentación, lo que es la narración, ¿sí? Tiene mucho que ver con los 3 puntos. Por lo tanto, nosotros tenemos que comprender punto por punto acerca de estos 3 que acabo de platicar, ¿sí? Y entonces aquí vamos a hablar acerca de eso, ¿sí? Miren, Dios es auténtico, ¿sí? Dios es auténtico. Dios, como Jeremías lo contrasta, hermanos, con los dioses. Ese es el rey eterno, ¿sí? Y los ídolos del mundo son inertes, no se mueven, mientras el Dios eterno es grande, es majestuoso, es todopoderoso. Y ahí nosotros entonces vemos que Dios es real, no es un Dios fabricado, no lo ha fabricado nadie, ni material ni intelectualmente. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia entre otras iglesias o otras denominaciones u otras fes, sí, fes que han creado a su Dios. Nosotros no. Nosotros partimos de lo que Dios se reveló, ¿sí se da cuenta?
Muchos parten y dicen, Dios creemos que es esto y esto y esto y esto. No, nosotros creemos que Dios es así porque Él ya se reveló y se reveló en donde en su escritura. Ahora, si Dios es real y no ha sido fabricado ni por la mente ni por las manos humanas, entonces la gente pues, está viviendo en un mundo de lo que llamamos de artificialidades. Ahora, por lo tanto, nosotros tenemos que ver una cosa. Si Dios es auténtico, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que ver que Él de alguna manera él está viendo lo que es lo que es lo que es la autenticidad, el único, no hay más, no hay parecido, no se compara con nadie, con nadie. Vamos a ver entonces que es Dios, cuando se afirma que solo hay un Dios, ¿sí? Y un Dios verdadero, entonces eso se le distingue de los dioses falsos. Hay una contraparte, vamos a decirlo así. Entonces, fíjese, la conciencia humana percibe un orden en el universo, percibe que hay algo aquí que se puede manejar y se lo atribuye siempre a un ser superior. Ahora el asunto es cómo pienso en ese ser superior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pienso acerca de ese ser superior? Y empiezo a crear ideas sobre ese ser superior. Y una cosa es crearme un Dios y otra cosa es cómo Dios se ha revelado y yo tengo que creer en ese Dios que se ha revelado. Esa es la diferencia. Entonces, fíjense, cuando vemos nosotros esto, podemos entenderlo porque la gente lo ha hecho así. Ya dijimos Romanos 1, 18 a 25, que se han creado dioses, han pensado en ellos y los adoran, etcétera, ¿sí? Y la pregunta sería entonces, ¿qué motiva a las personas a crear sus propios dioses? Bueno, la necesidad de creer en algo, uno. Dos, la necesidad de creer en algo que esté de acuerdo a lo que yo creo, ¿sí? Esa es una de las cosas. Somos entonces, de alguna manera, al hacerlo así, nos entra la tentación de crear un Dios a nuestra manera y empezamos a dejar al Dios verdadero, al Dios que se ha revelado en las Escrituras, porque no nos conviene, tal vez no está a nuestra imagen, no está a nuestra semejanza, no está a nuestro gusto. ¿Se da cuenta? Cuando Dios se revela y nos dice, hice al hombre a su imagen y semejanza, ahora nosotros le volteamos la tortilla y le decimos, hice un Dios a mi imagen y semejanza. Y ese es el problema. Por lo tanto, miren, nosotros entendemos, cuando Jesús, miren hermanos, cuando Jesús se dirige al Padre, lo hace como el único Dios verdadero. Le habla como el único Dios verdadero, como si no hay otro, no hay otro, no hay otro. Dios, ¿qué quiere decir cuando se dirige al Padre como el único Dios verdadero? ¿A qué se refiere? ¿Qué es el verdadero? Entonces, si es el verdadero, quiere decir que hay verdades que son absolutas. Hay verdades relativas, pero hay verdades absolutas. Recuerden cuando Jesús se enfrenta, no recuerdo si es a Pilato o si es el otro Herodes, a Herodes, donde le dice, ¿y qué es la verdad? Así pues diciendo, pues es que yo tengo la verdad, pero es relativa. Y él no contesta, porque no va a contestar futilidades, cosas vanas. No, no contesta. Aquí nosotros tenemos que conocer, entonces, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Conocemos al verdadero Dios? Al Dios, o conocemos un Dios que justifica nuestro sentido? Sí. Tal vez de superioridad o tal vez de destrucción, porque muchas veces crean un Dios así de destrucción. Dios es esto y empiezan a poner a Dios de una manera. Y no es así. Entonces tenemos que ver a través de la escritura, de la revelación que se hace de él. No a partir de mis prejuicios, sino a partir de lo que Dios es. Nosotros vamos a entender eso. Entonces, primera parte es un Dios auténtico, ¿sí? Y eso tiene que ver con la integridad, y la integridad tiene que ver con la verdad. Ya una vez esclarecido, si espero que se haya quedado esclarecido el asunto en la primera parte, entonces, ese Dios que es íntegro, pues va ligado a lo que es la verdad, hermano, ¿sí? Miren, Dios es auténtico, Dios es genuino y Dios es fiel, ¿sí? La verdad está en Dios. Dios es genuino porque en lo que parece su ser, hermanos, lo que Él es, su veracidad significa que Dios representa la realidad tal como es. No hay vuelta a Dios. Usted puede presentarse, nosotros sabemos que hay muchas personas usamos, porque yo también los uso, los filtros. Y entonces nos presentamos como quisiéramos ver, no como somos. Dios es totalmente genuino. Así soy. Este soy yo, dice Dios. Esa es la revelación que tenemos de él. Entonces, Dios representa las cosas tal como son, tal como son. Sea hablando de él, sea hablando de su creación, sí, en lo que dice él se corresponde con la verdad, con lo que es realidad. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, en un pasaje donde Samuel habla y le dice a Saúl,
El que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, no es hombre para que se arrepienta. La mentira, hermanos, es lo contrario al carácter de Dios. Dios no puede mentir. Es más, no le sale la mentira, porque Él es íntegramente genuino y dice siempre la verdad. No hay vuelta de hoja. ¿Sí? No hay vuelta de hoja. Por lo tanto, nosotros tenemos que ver que Él es veraz. Entonces se refiere, esta verdad, este Dios de verdad se refiere a la veracidad. Él es verdad, Él no puede mentir, Él dice la verdad, hermano, se manifiesta. Y esto, al ser verdadero, entonces trae confiabilidad en Dios. ¿Sí? Porque ese es el carácter de Dios, eso es lo que Él representa, el carácter moral de Dios, que es la verdad. Ese es el Dios de verdad. La pregunta es si nosotros creemos en ese Dios de verdad, porque, espérese, porque mire, muchas veces decimos, creo en ese Dios de verdad, pero no hago su voluntad. Y si Él es la verdad, hermanos, ¿qué entonces qué estaríamos haciendo? Lo escuché un predicador que decía, el que quiera seguirme, tome su cruz y siga. Hermanos, si usted no va a seguir a Jesús, mire, mejor ya ni venga a la iglesia. Así se lo. Porque Dios, Jesús está pidiendo este extremismo, vamos a decirlo así, llamarlo así. Entonces, vea usted, el Dios de verdad, ahí está, es un Dios veraz, es un Dios que tiene la verdad y ese Dios se manifiesta. Y entonces esa verdad nos hace confiar en Él, poder confiar en Él. Entonces, si Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Ni hijo de hombre para que se arrepienta, Él dijo y Él hará. Y no lo ejecutará, o sea, no hará lo que Él dijo. Si Él dijo una cosa, lo iba a hacer. Ahora, ¿de qué dependen las posturas de Dios hacia el ser humano? ¿Son circunstanciales o arbitrarias? O sea, solo si me conviene. Entonces, si yo tengo una postura de Dios, ¿sí? Y una postura de Dios hacia el ser humano, no depende de lo que hacemos. De Dios hacia el ser humano no depende de lo que hacemos. Él es fiel, genuino, el veraz, es verdad. No va a cambiar, no va a cambiar. Eso no cambia de Dios. Si Él dijo que nos iba a amar, nos va a amar. Hasta el final, hasta el final. Y eso entonces implica que nosotros nos rindamos ante Él. Pero si nosotros no nos rendimos, es asunto de nosotros, no de Él. Porque nosotros sí nos sujetamos a nuestras verdades. Sí queremos que Dios sea a mi forma y a mi manera. Dios es verdad, dice la verdad y siempre va a decir la verdad. Nada más que la verdad y solo la verdad, como dicen por ahí. Entonces, nosotros vemos que, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés se confronta la vida de la vanidad y la vida de la vida sin Dios y la vida con Dios. Ahí está. Siempre ahí está diciendo, dice, todo es vanidad, todo es vanidad. Y le dice entonces en un pasaje, dice que es como correr tras el viento, como si fuéramos las cosas que no están, que no se pueden alcanzar. ¿Sí? Entonces, toda la Biblia nos está hablando acerca de eso. Toda la Biblia nos está hablando de cosas que están pasando y que sin la verdad, hermanos, todo se va a disolver. Todo sin la verdad se vuelve relativismo y se vuelve absurdo. Porque hoy decimos cada verdad, hermanos, que ni al caso, que ni al caso. Sin embargo, nosotros tenemos que reconocer una cosa, ¿sí? Vivir en relación con la verdad le da sentido a nuestro ser. Y aquí nosotros tenemos certezas existenciales, nosotros estamos aquí, somos lo que somos por lo que Él es, porque nos ha dicho la verdad. Entonces tendríamos que nosotros dialogar entre nosotros mismos, qué cosas tengo yo, qué dicen que Dios ha sido verdad en mi vida, en cada una de ellas. Entonces, nosotros decir, vivir en relación con la verdad, nos da sentido al ser, nos da sentido. Porque si Dios no dijera la verdad, ¿en qué sentido tiene? Esto nos hace entonces a nosotros pensar una cosa, ¿sí? Si Dios entonces, luego entonces, ¿sí? Déjenme ver. Dios es bueno y su verdad es eterna, dice la hermana Laura Delia. Y su verdad es eterna y que su misericordia nos la revela para poder estar en su presencia. Él, sí, aquí está, ¿sí? Y les ayuda para volver en ella. Gracias, hermano. Ok, gracias. Gracias, hermana. Ya lo demás ya es agradecimiento. Sí, hermana, así es, porque Dios es bueno
Y esa verdad es eterna. Y si es eterna, pues entonces es fiable, como ya habíamos dicho. Y si es fiable, podemos confiar en ella, entonces podemos vivir en ella. Entonces, fíjense bien, ya dijimos que la revelación de Dios incluye tres cosas: autenticidad, veracidad y fidelidad. Autenticidad, veracidad y fidelidad. Ahora, estas tres cosas, que ya vimos la autenticidad, que Dios es auténtico, ya vimos que Dios es veraz, ya vimos que Él es realmente verdadero, que Él es así. Entonces tenemos que ver su fidelidad. Ahora, luego entonces, si Dios es verdadero, si Dios es auténtico, si Dios es auténtico, si Dios es veraz o verdadero, entonces esto nos da fiabilidad. ¿Cómo podemos confiar? ¿Por qué? Porque Dios muestra su fidelidad. Fíjese bien, si la fidelidad de Dios se demostró repetidamente cuando hay ejemplos en la Biblia. Abraham, que estando ya en edad, que la verdad es que decía uno, ya no se va a poder, ya estaba por demás, y era difícil. Sin embargo, Dios, que era fiel, cumplió su promesa. Aún cuando Abraham y cuando Sara quisieron hacer otra cosa, con todo y eso, el Señor dijo, no, es así el asunto. Y les cumplió y fue fiel, ¿sí? Fue fiel porque, hermanos, la creación refleja su verdad en su orden, en su belleza, en su coherencia. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, y vio Dios que todo era bueno. Y la verdad es que todo era bueno, que le echó a perder a nosotros, pero que Dios, la verdad es que esto era bueno, es bueno y sigue siendo bueno. Ya lo vimos todo el trimestre pasado. Nosotros estamos haciendo otras cosas, pero la que son Dios es buena. Entonces, Dios, vean cómo su fidelidad está en sus promesas, como gente como por ejemplo Abraham, en la creación, y él de alguna manera muestra que vivir en armonía con la verdad de Dios es vivir en plenitud. El pecado, en cambio, hermanos, lo que nos trae a nosotros, pues es anarquía, es una ruptura con esa verdad. Cuando nosotros decidimos no hacerle, fíjese bien, escuche, cuando nosotros decidimos no hacerle caso a esa verdad, estamos en pecado. Porque si nosotros reconocemos que la verdad de Dios, ¿sí?, que Dios es auténtico, que Dios es veraz y que Dios es fiel, si reconocemos eso, nosotros entonces estamos, hermanos, en algo que se va a generar, que es confianza, honestidad y fidelidad. Vamos, si no es así, entonces estamos en un contraorden de lo que Dios es y no queremos verlo, hermanos. El que no quiera vivir en la luz, hermanos, irremediablemente va a perecer, va a chocar, no va a tener cabida. Y no se trata de que Dios lo castigue, no, hermanos. Se trata, ¿sabe de qué? Se trata de que nosotros no queremos ir ahí. No queremos ir ahí. Narran una anécdota de un barbero que estaba en cortándole el cabello a un señor como yo, así mucho cabello, nada, ¿cierto? Ahí tenía más cabello, y le estaba haciendo el corte. Y el señor estaba leyendo un libro y le dice, el barbero, ay, qué interesante su libro. Sí, dice, habla acerca de que no debemos creer en Dios. Ah, caray, dice, ¿por qué no debemos creer en Dios? Dice, mire, si Dios existiera, si no habría guerras, no habría niños, ¿no? Con hambre no habría esto, destrucción, no habría otras cosas, entonces Dios no existe. Y el barbero se queda pensando, dice, oiga, dice que tiene razón. Y además yo le apoyo, mire, ¿sabe qué? Los barberos no existen. ¿Cómo que no existe el barbero? Si usted es barbero y usted me está haciendo a mí el corte de cabello, me está cortando mi barba y todo, ¿cómo no van a existir? Sí, se no existen, porque mire, allá afuera hay un muchacho con pelo largo y con barba muy larga, ¿sí? Y él no existe en el barbero. No, pero es porque él no quiere venir a usted. Exactamente. El pecado nos aleja de Dios. Y cuando nosotros decidimos desobedecer a Dios, nos alejamos de la verdad. Allí está la verdad. Lo que pasa es que nosotros no queremos ir a ella. ¿Ve? Entonces, la fidelidad de Dios se mantiene incoluble, allí, firme, no se va a mover. La verdad, hermanos, es que Dios está infiel y Él va a cumplir sus promesas, siempre y cuando nosotros esperemos en Él, confiemos en Él, porque el pasaje dice que Dios es la roca. Y la roca, hermanos, es algo que está firme, que se mantiene así, que no se va a mover. Bueno, si es así, hermanos, entonces, ¿a dónde estamos asentados nosotros? Esa es una de las cosas que tenemos que entender, ¿sí? Él liberó a Israel de Egipto, hermanos, y le hizo la promesa y lo liberó, ¿sí? La verdad está en Dios, hermanos. Es más, la verdad no solo está en Dios, no solo como algo que Él dice que la verdad está en Dios, no. Dios es la verdad misma.
Él es la verdad. Cuando decimos, por ejemplo, Dios es amor, no decimos Dios tiene amor o Dios da amor. No, Dios es amor. Dios es la verdad, hermanos. Es verdad. Por lo tanto, hay que vivir en armonía con la verdad. Y vivir en armonía con la verdad de Dios es vivir en plenitud. Porque recuerde que si no, entonces el pecado nos va a alejar de esa verdad. Tenemos que vivir. Y cuando entendemos esa verdad, nos hacemos libres, vivimos plenos, vivimos completos. Ya no necesitamos más. ¿Sí? ¿Que vienen más cosas? Sí, bendito sea el Señor. Pero hermanos, plenos ya, completos, totales, ¿sí? Ahora, sí, cuando vemos entonces este hecho, y nosotros ya dijimos que el único que puede revelar al Padre, tal y cual es la última revelación, no hay más revelación. Entonces, si alguien me dice, el Señor me ha revelado, no, 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 la última revelación es Jesucristo, porque Él dijo, nadie, al Padre nadie lo conoce. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. O sea, Él les dice que lo conoce. Yo les he dado a conocer, cuando dice esa palabra, dado a conocer, utiliza una palabra griega que nosotros utilizamos los teólogos o los que estudian para poder comprender la Biblia. Y esa palabra se llama exégesis. O sea, yo he hecho exégesis de Dios. ¿Sí? He extraído lo que Dios es para presentárselo a ustedes. Eso es lo que hacemos nosotros cuando estudiamos la palabra. Estudiar la palabra es hacer exégesis, sacar lo que está ahí para traerlo acá. E exégesis es lo que yo creo, lo meto a la Biblia, lo acomodo para que me funcione. Y eso es crear un Dios diferente a lo que Dios es. ¿Sí, sí me expliqué? Si me expliqué, mándenme un like, por favor. Porque eso es una verdad que nosotros tenemos que tener bien clara. Por lo tanto, nosotros debemos ver que si Cristo es la encarnación, es la presentación de la revelación plena de la verdad, entonces la verdad, el verbo, la palabra es hecha carne. Y como dijimos en el pasaje 2, en la lección 2, ¿sí? La palabra es verdad, ¿sí? Bueno, pues entonces Cristo es verdad. Él viene a hacer eso. Juan 14:6, ¿se acuerda? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él encarnó la verdad, hermanos. Entonces, la verdad no solo está allí con Dios, se hace persona, se encarna, está con nosotros. Por lo cual Cristo, hermanos, lo que nos enseña no es otra cosa más que la verdad. Y ahí se tuvo que enfrentar la gente con eso, ¿sí? ¿Y qué es verdad en él? En su ser, en su carácter, en su actuar, en su entrega, en la revelación de la naturaleza de Dios. Él revela a Dios, es mi papito querido, es el Dios todopoderoso. ¿Sí? Y entonces esto, hermanos, tiene que transformar la pastoral de todos y cada uno de nosotros, porque entonces nuestra pastoral, o sea, él no es que sea pastor o pastora, estoy diciendo que las acciones que hace por ayudar a otros, en este caso, por guiarlos, darles palabras, hacer una pastoral, ¿sí? Hermanos, entonces tiene que ser transformada. Esa pastoral confía en Cristo, es confiar en la verdad. Estamos haciendo una palabra que es verdad, hermano, que sostiene el universo, incluso cuando todo parece incierto. Porque eso es lo que dijo el texto de memoria, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, hablando de la roca que es el Padre, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Él es justo y fiel y recto. Por lo tanto, esa roca es la que sostiene todo. Esa roca es la verdad. Miren, hermanos, cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres la roca, no le está diciendo que él va a ser el primer papa de la iglesia, no le está diciendo lo que dijiste, lo pongo como esa roca firme en la cual vamos a salir. ¿Qué le dijo? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios verdadero. Esa es la roca. Pedro, ¿sí? Eso no te lo dijiste tú, lo dijiste por el Espíritu Santo. Y eso, hermanos, lo pone como roca y esa es la roca en columna sobre la que la iglesia está, que es nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Dios. Ahí estamos asentados. Esa es la verdad. Por lo tanto, hermanos, si tenemos integridad, sí, la veracidad se entiende que todas las manifestaciones de Dios están en estricta conformidad con su naturaleza divina. Luego entonces, ¿sí? Si nosotros vemos que es exactamente eso, nosotros tenemos que entender que en su verdad, en su claridad y en su carácter, Dios es la roca. Y esto genera en nosotros, ¿sí? Confianza, genera que nos volvamos honestos y que seamos fieles. Confianza porque vamos a confiar en el Dios Todopoderoso. Vamos nosotros a poder, nosotros en contextos de pérdida, en contextos de tal vez de que tenemos dudas, en el silencio incluso de Dios, podemos, perdón,
Afirmar que Dios es verdadero, que Dios es la verdad, significa que Dios no nos va a abandonar, aunque no parezca que está aquí. Aunque tal vez la gente diga, se burle y diga, pues, a ver dónde está tu Dios, como le decían a Cristo. Pero ahí estaba Dios, Pablo lo dice, él entendió eso, Pablo le dice, Dios estaba en Cristo reconciliando con él a todo el mundo. O sea, no lo abandonó, allí está, hermanos, su presencia real, aunque invisible. Entonces, si decimos una cosa, hermanos, nosotros tenemos que creer. Decimos con confianza, porque eso me genera a mí confianza. Creer que Dios es, creer que Dios tiene eso y que esa es la roca por la cual nosotros vamos a mover, entonces genera en nosotros confianza. Genera en nosotros también, hermanos, que honestidad, porque en todas las cosas que usamos debemos ser honestos. En el Antiguo Testamento, que le está diciendo Dios al pueblo de Israel, usen pesas, no usen pesas falsas. O sea, en pocas palabras, los litros que sean de litro, los kilos de kilo. Porque hoy te venden un litro de shampoo y resulta que vale que 750. Y ya no hay 2 kilos de azúcar, hay 1,8 kg, y te lo cobran como si fueran todos. Y entonces se está falseando la gasolina, no digamos nada, porque vaya a tal gasolinera, porque en esa sí, las demás no, y así somos, hermanos. Entonces, cuando viene Dios y cuando nos dice que Él es la roca y columna y que Él es esto, entonces cuando lo entendemos va a tener que generar en nosotros honestidad. Honestidad cabal en todo lo que hacemos. Nuestra verdad será sí, sí o no, no, porque lo que es de más es pecado. Por lo tanto, si nosotros tenemos eso, entonces nos va a dar también a nosotros la fidelidad de Dios, hermanos, trae para nosotros que también seamos fieles, seamos honestos. En todas las situaciones, sí, nosotros debemos ser honestos. Eso es lo que se espera, que si Dios es fiel, lo emulemos, lo imitemos, seamos como Él igual de fieles. Todas las promesas que Dios ha hecho se han cumplido. ¿Sí? A José se le cumplió, a Abraham, a Moisés y a otros más se les cumplió. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser fieles también. Vean lo que hace Dios otra vez. Saber que entonces Dios de verdad es la roca en columna, ¿sí? Saber que la integridad de Dios sostiene este mundo y que nosotros hoy podemos entender que hay una verdad relativa contra la verdad de Dios, nos hace entender que sí, hay quienes han creado sus propios dioses y hay quienes hablan y creen en el Dios de verdad. Este Dios de verdad es auténtico, es veraz y es fiel. Y esto nos genera a nosotros, hermanos, confianza, honestidad y nos hace ser fieles, como Él es fiel. Por lo tanto, estamos asentados sobre la roca. ¿Qué es lo que hoy nosotros hemos visto? Exactamente lo que dijimos. Exactamente lo que dijimos al principio. ¿Qué dijimos? Que vamos a reafirmar la integridad de Dios. ¿Cómo? Como fundamento de la verdad divina. ¿Para qué, hermanos? Para que nosotros confiemos plenamente, ¿sí?, en su carácter veraz y fiel, en su carácter. Y así nosotros reflejar en nuestra vida, ¿sí?, un testimonio honesto, coherente, honesto y fiel. Eso es lo que hicimos. Eso es lo que vimos. Ya solo nos resta más a nosotros estar meditando qué es lo que está pasando, qué es lo que está haciendo Dios, si realmente Dios lo está haciendo conmigo o no. Ya lo único que nos resta a nosotros, hermanos, es pensar, si Dios es así, bueno, pues entonces, ¿qué significa entonces Dios que sea la verdad en mi vida? Y usted lea Juan 14, lea todo el pasaje de Juan 14, es precioso. No se turbe vuestro corazón, crean en Dios, crean en mí, la casa de mi padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar el lugar para que donde yo estoy, ustedes estarán conmigo. Y luego les asesta el pasaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si ese es Dios, si ese es nuestro Dios, así de veras, como es su Hijo que les ha venido a revelar al Padre, pues hermanos, entonces, ¿dónde estamos asentados? ¿Qué tendría que suceder en nuestras vidas? Una transformación completa, ¿sí? Entonces, ¿puede la verdad así irse en medio del dolor o la pérdida? No, porque esa verdad es la que nos va a sostener, es la que nos va a dar firmeza. Por eso cuando vamos a los velorios, ¿de qué hablamos? De la esperanza venidera, y esa verdad tiene que sostenerla el que está ahí. Va a llorar, sí, le va a doler, sí, lo va a extrañar, sí, pero se va a mantener fiel. Digo firme, ¿por qué? Porque está basada su vida en lo que es la verdad de Dios le ha traído, que Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Sí? Y entonces nosotros ya podemos compartir. Si eso sucede en su vida, se tiene tanto que decirle a la gente,
tantas cosas que decirle de cómo Dios nos sostiene con su verdad. Hay tantas cosas, que cuántas crisis hemos pasado, cuánto nos ha sucedido, nosotros estamos firmes porque conocemos la verdad. Recuerde, si usted no se aferra a esa verdad, entonces está en pecado y no puede ser. Nosotros debemos mantenernos firmes. Por lo tanto, ¿sí? Los seres humanos fabricamos nuestros propios dioses como respuesta al vacío, al deseo de control o pertenencia y a la ausencia en la relación con el Dios verdadero. Nuestra confianza está en la fidelidad de Dios que hace de sus promesas, que hace que sus promesas sean que estas que Dios hace de sus promesas sean que estas promesas sean den directamente de su palabra o que estén implícitas indirectamente en nuestra constitución y nuestra naturaleza, que se cumplan todas y cada una de ellas. Y si es así, luego entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor les bendiga.